¿Cuántas veces has querido tocar tu canción favorita, la has buscado en internet, has puesto el título, has puesto los acordes y te has encontrado cosas como esta? O esta, esas letras extrañas que hay encima de la letra. O igual no tienes ni idea de lo que estoy hablando ahora mismo. Has leído cifrado americano, voy a ver qué es eso. Pues eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Soy Dani, profesor de La Música Te Llama, más de 10 años enseñando música a niños y no tan niños, y hoy vemos el cifrado americano. Empezamos. ¿Qué es eso del cifrado americano? No me voy por las ramas. El cifrado americano sirve directamente para que yo vea un símbolo, vea una letra y mi mente traduzca un acorde. Para eso sirve, ¿vale? Ahora vamos a desarrollar eso un poco más y cómo se lo enseño a los niños, que me parece la mejor forma de explicar una cosa, porque si te entiende un niño, estoy seguro que un adulto lo va a entender. Así que allá vamos. ¿Cómo le enseño el cifrado americano a un niño? Esto es algo que a mí me gusta explicar a la segunda o tercera clase. En el momento que ya se saben las notas del do al si, yo ya enseguida les explico esto. Que lo vayan sabiendo y lo retengan en la cabeza. Bien, a un adulto es más fácil explicarle esto del cifrado porque evidentemente sabe lo que es un cifrado. Pero yo cuando estoy con los niños y les explico, venga, hoy te voy a explicar el cifrado americano. Quedan así. ¿Qué es un cifrado? Vale, pues, ¿cómo se lo explico yo a los niños de forma que lo entiendan y sea fácil? Les pongo este ejemplo, les digo, ¿sabes lo que es un semáforo? Sí, claro, ¿cómo no vas a saber lo que es un semáforo? Vale, sabes que está el color rojo y sabes que está el color verde. ¿El rojo qué significa? Y me dice, pues que me pare. Yo, muy bien. ¿Y el verde? Pues que puedo pasar. Muy bien. Entonces tú estás viendo un color y tu mente está traduciendo. Está traduciendo en el acto. Ve el rojo, paro. Ve el verde, puedo pasar. Muy bien. Otro ejemplo. Los emoticonos del móvil, los emojis. Que los niños se lo saben, pero todos. Es una barbaridad. Les pongo, saco el móvil, les pongo la carita sonriente y digo, ¿esto qué significa? Y me dice, pues que estás feliz. ¿Correcto? Voy a buscar otro. Pongo este. ¿Este qué significa? Dice, pues que estás pensando. Y digo, muy bien. Entonces, estás viendo que tú viendo eso, lo estás traduciendo en tu mente como está feliz, está pensando. Pues el cifrado americano son unas letras que traducen las notas. Por ejemplo, la C es do, la G es sol, la D es re. Se lo van aprendiendo. Siguiente pregunta que me hacen. ¿Y esto para qué sirve? Claro, si ya se saben el do, el re, el mi, el fa, mi, sol, si, re, fa, la, do, mi, eso se lo saben. Dice, ¿ahora me va a cambiar esto por otras letras? ¿Para qué sirve? Y ahí va la explicación. Vuelvo a los emoticonos de antes, a los emojis. Y vamos a ver, ¿qué tardo más? Diciendo, Marta, por ejemplo. Marta, estoy muy feliz. O pongo, Marta, estoy y una cara sonriente. ¿Qué tardas más? ¿En escribir feliz o que te pongan en la cara sonriente? No, tardas menos si pones la cara sonriente. Ah, bien. Y si, por ejemplo, quiero comer pizza, ya me toca escribir P-I-Z-Z-A. Pues te lo cambio. Quiero comer y te pongo el emoticono de la pizza. ¿Qué estoy ganando ahí? Y me dicen, ¿tiempo? Exacto. Estoy ganando tiempo. Es rápido, es sencillo. Pues con el cifrado americano sirve para poder leer los acordes de una forma rápida y sencilla. Oh, claro. Siguiente pregunta. ¿Y qué es un acorde? Claro, porque primero les enseño el cifrado americano antes de lo que es un acorde. El cifrado americano sirve para interpretar, traducir acordes. Eso lo dejaré para el próximo vídeo, que te voy a explicar ya en profundidad los acordes y cómo se lo enseño a los niños. Claro, imaginaros que vamos a tocar una canción popular, la canción que a ti más te guste, o la que tú quieras, me da igual. Nos pone la letra, quién canta
Y arriba vamos a poner un pentagrama con los acordes. Eso no es práctico. Y pongo 5 líneas encima del porque yo, y en ese yo cae un do mayor. Si yo tuviera que escribir las 5 líneas, la clave de sol importantísima, y poner do, mi, sol, madre mía, tardaría la vida eterna en poner los acordes, con lo sencillo que sería poner porque yo, y encima del yo, poner una C. Y yo ya, como lo sé lo que significa esa C, pues lo interpreto. Una C, pues aquí meto un do mayor. ¡Pam! Lo meto con la guitarra, con el piano, me da igual, con el instrumento. Para eso sirve el cifrado americano. Para eso. No lo he dicho antes. La pregunta que faltaba. ¿Por qué americano? ¿Por qué americano? Que los niños también lo preguntan. ¿Por qué americano? Porque fueron ellos, en la música popular, en el jazz, fueron ellos los que popularizaron, ojo, no inventaron, popularizaron, o sea, los que les dieron vidilla, los que movieron el asunto, en usar eso. ¿Por qué? Porque necesitaban algo rápido, fácil, sencillo. Eso era lo que necesitaban. Un tío que está improvisando, que está tocando una canción, que está siguiendo un cantante, que acaba de escribir la letra ahí en un banco. Vale, quiero poner do. Pues pon una C, pon una F, pon una G, lo que sea. De eso viene el americano, porque fueron ellos los que lo popularizaron. Eso existía. El cifrado de las notas, pues eso existe desde hace un porrón de tiempo. Pero fueron ellos los que dijeron, che, pues vamos a sacarle un sentido práctico a esto. Y de eso el americano. No lo había explicado antes. Ya sabes cifrado, ya sabes el porqué americano. Bien, ¿cómo les enseño a los niños a memorizarse el cifrado americano? Muy sencillo. Les hago esta pregunta que, vamos, se la saben fijo. Le digo, ¿te sabes el abecedario? Bueno, depende. Si son muy pequeños, no. Pero bueno, ¿te sabes el abecedario? Algunos dicen, sí, sí, sí que me lo sé. Otros dicen, no, un poco. Y digo, bueno, pero ese poco ¿hasta dónde es? A ver, dímelo. A, B, C, D, E, F, G, H. Y yo, para. Repite, repite. A, B, C, D, E, F, G. Hasta ahí, hasta ahí. Para. Ya está, no necesitan más. Pero el abecedario, no, no, es que necesitamos hasta ahí. No necesitamos más. De la A a la G. Esas van a ser las notas. Ah, claro, les quitas un peso encima. Dice, espérate a ver si el cifrado americano van a ser de la A a la Z. No, no, hasta ahí, suficiente. Claro, saben que es de la A a la G, tienen su piano delante y lo primero que hacen es, como ya les he explicado, la escala de do mayor, pues ellos piensan que es A, B, C, D, E, F y G. Pero no es así, no es así. No, el do no es la A. Vale, entonces le digo, venga, vamos a verlo poco a poco. A ver, enseguida ellos tienen el impulso de, vale, do mayor, el abecedario, pum, ahí. Y no es así. Vale, ¿cómo se lo explico? La A, donde empieza el abecedario, va a ser el La. Fácil de recordar. A y la sonoramente suena casi igual. ¿Vale? Pues la A va a ser el La. ¿Ves? Si te fijas ya en el teclado este que tengo aquí en pantalla, sale la A. Vale, entonces le digo, ¿y la B qué será? Tú sigue para adelante. El sí. Muy bien. A, B. ¿Y la C? El Do. Muy bien. ¿Qué sigue? Re, la D. ¿Y el Mi qué nota será? Dice la E. Y F está la más fácil, la F. Entre Fa y F, pues clarito. Muy bien. ¿Y el Sol? G. Exacto. Entonces tú, para memorizarte las letras, vas a empezar a estudiar esas letras desde el La. A, B, C, D, E, F y G. Repito. A, B, C, D, E, F y G. ¿Correcto? Así que no era lo de antes. Me sé la escala de do mayor, esta es la. No, olvídate de eso. El La es la A. Ahí. De hecho, en un piano completo de 88 teclas, la primera tecla que hay más a la izquierda es un La. Como si no se hubieran complicado. La del más a la izquierda es un La. Y a partir de A, B, C, D. Yo sé que igual en casa tienes un teclado parecido a este, de más cortito, más pequeño.
Estos empiezan en do, pero un piano completo, en la nota más a la izquierda es un la. Así que, pues, si tienes un piano completo en casa, puedes empezar a practicar desde ahí. ¿Sonará muy grave? Sí, pero ese es el la. La, A, B, C, D. O sea, la, si, do, re. Puedes practicar por ahí. Lo importante es que te memorices cuáles son las notas, el do, re, mi, fa, sol, con el cifrado americano. Me da igual si empiezas aquí, en este la, o empiezas en este. ¿Te fijas? Ahí sale una A en el teclado de pantalla. Otra A. Otra A. Otra A. Otra A. Coge el que tú quieras. Yo recomiendo el la del pentagrama, el del segundo espacio. ¿Vale? Pero si te resulta más fácil aprenderlo así, empieza desde el extremo. No olvides suscribirte al canal porque en la próxima clase me voy a meter ya con los acordes. Si esto del cifrado lo explico ya en la clase 2, los acordes caen en la tercera clase seguro. Vale, te voy a dar un pequeño avance. Esto es un acorde. Esto es un acorde. Esto es un acorde. ¿Vale? Y ahora que estoy tocando el acorde, te lo voy a explicar más visual y voy a volver a los emoticonos de antes, a los emojis. Mira, voy a tocar do mayor. ¿Os fijáis en el pentagrama? Ya me toca hacer 5 líneas, poner el pentagrama, hacer bolita, cabeza que se llama, en do, poner otra en mi, poner otra en sol, y ahí pierdo un tiempo. Fijaos dónde pone qué acorde estoy tocando. Me pone una C mayúscula. La C va a ser como mi emoji. Yo veo la C y mi mente enseguida traduce do, mi y sol en un pentagrama. Yo veo C y veo esto. Veo una C mayúscula y mi mente traduce un do mayor. Otro ejemplo, este. Veo una G. ¿Qué traduce mi mente? Lo que veis en el pentagrama. Sol, si, re. Eso es la función del cifrado americano. Nos hace que cuando veamos una G, una C, una A, nuestra mente traduzca el acorde enseguida. Entonces, ¿qué ganamos? Como le digo a los niños, ¿y qué ganábamos? Como los emoticonos, el semáforo, tiempo, fácil de leer, rápido, sencillo, fácil de memorizar. Para eso es el cifrado americano. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos aprendido hoy. ¿Cómo memorizamos esas letras? Partiendo del la, A, B, C, D, E, F, G, que son la, si, do, re, mi, fa, sol, y ya volveríamos al la. Otra forma que tenemos de aprenderlo, como en el pentagrama. Yo a los niños digo, a ver, ya te sabes el pentagrama, te voy a dejar el vídeo que hablo del pentagrama en la descripción. Pues ahora quiero que me digas el pentagrama con el cifrado americano. Porque así, eso de entrada impresiona. Digo, E, G, B, D, F, F, A, C, E. Te estoy diciendo el pentagrama con el cifrado americano. Eso también lo practico mucho con los niños, para que lo memoricen. Aunque no sepan lo que es un acorde aún, pero no voy a tardar. Que lo sepan ya. Que se acostumbren que cerdo, que G sol, que D es re, que una B es un si, que una F es un fa. Que lo vayan aprendiendo e interiorizando. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por estar en mi canal. Espero que el vídeo te haya resultado ameno, fácil, rápido, sencillo, como es el cifrado americano. Hoy hemos visto las primeras pinceladas de lo que es un acorde. En el próximo lo veremos más en profundidad y hablaremos más de eso. Así que nada, no olvides suscribirte para no perderte ese vídeo, darle un like si te ha gustado este y, como le digo a mis alumnos, a practicar. Nos vemos pronto.